Buenas tardes. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. En primer lugar, quiero trasladar, como siempre, las condolencias del Gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas que hayan perdido a un ser querido durante estos tiempos de pandemia y que no han podido darle la despedida y no han podido acompañarle en los momentos más difíciles de su vida como a ellos les hubiese gustado, ¿no? Sean, por lo tanto, mis primeras palabras para trasladar ese pésame y esas condolencias a todas esas personas. En segundo lugar, quiero desear una pronta y completa recuperación a todas las personas que en este momento están atravesando por la COVID-19, bien sea en su domicilio, bien sea en los centros hospitalarios, bien en la planta de los hospitales o en las unidades de cuidados intensivos. Quiero que ese deseo se haga realidad y que la recuperación sea completa y que la recuperación sea lo más pronto posible. Y, en tercer lugar, quiero agradecer y felicitar a la sociedad extremeña. Yo creo que es necesario que lo hagamos, es necesario que ya que estamos en unos momentos de la pandemia donde hemos atravesado fases muy complicadas de la misma, el haber llegado a esta etapa donde ya tenemos la esperanza de la vacunación con un nivel de riesgo de la comunidad autónoma bajo o un nivel de riesgo 1 en la comunidad autónoma, no se debe al trabajo, no solo se debe al trabajo del Gobierno de la Junta de Extremadura, sino que se debe a todo el compromiso de una sociedad, como es la sociedad extremeña, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias, que ha sabido realizar con muchísima diligencia todas las medidas que hemos tenido que ir poniendo en marcha. Y sirvan también estas palabras, desde luego, para que esto que hemos conseguido no sea más que el estímulo para seguir conquistando esta batalla contra el virus, ¿no? Afortunadamente estamos en unos momentos donde ya tenemos la esperanza de la ciencia con nosotros, donde cada día se pueden ver las colas de la alegría por vacunarse, y ahora mismo es clave que protejamos ese proceso de vacunación, que cumplamos con todas las medidas, independientemente de la existencia o no del estado de alarma, para que seamos capaces de poder seguir afrontando y poder invertir en que en un tiempo de pocos meses podamos tener a un gran porcentaje de la población vacunado y que eso nos lleve a una situación verdaderamente de normalidad y con muchísimas menos restricciones que las que tenemos ahora, ¿no? La situación a día de hoy es mejor que lo era la semana pasada y es mejor que en el día de ayer. De los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Sanidad, sitúan a nuestra comunidad autónoma con unas cifras de incidencia acumulada a los 14 días de 110,62 casos por cada 100.000 habitantes y a los 7 días de 51,32 casos por cada 100.000 habitantes. Indudablemente, estas cifras son unas cifras, por supuesto, mejorables, y en eso nos tenemos que empeñar, en seguirlas mejorando,
a través de diferentes vías, como intentaré explicar a lo largo de mi comparecencia, pero sin duda ninguna esto supone que en la incidencia acumulada a los 14 días, entre el día de ayer y el día de hoy, hemos bajado casi 8 puntos en la incidencia acumulada. Algo, ya digo, que nos tenemos que felicitar todas y todos. Estamos, además, con estas cifras de incidencia lejos de la media española. La media española se sitúa hoy en una cifra de incidencia acumulada a los 14 días de 230,27 casos por cada 100.000 habitantes y a los 7 días de 108,13 por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, se hace realidad que tenemos un diferente comportamiento en las distintas comunidades autónomas, que eso nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de la pandemia, pero que nosotros tenemos que seguir trabajando en mantener unas cifras de incidencia acumulada adecuadas dentro de nuestra comunidad. Si esto lo hemos conseguido es porque la sociedad ha respondido a los 3 elementos que siempre habíamos comentado, ¿no? El primero de los elementos es que íbamos a intentar adelantarnos al virus. Este adelantarnos al virus ha supuesto que hayamos hecho en las últimas semanas una media de 22.000 pruebas, de 22.000 pruebas diagnósticas de infección activa a lo largo de las semanas. La semana pasada han sido más de 23.000 pruebas las que hemos hecho. Esta semana, contabilizado solamente el lunes y el martes, pues ya llevamos cerca de las 8.000 pruebas realizadas entre ambos días, con lo cual estamos realizando una cantidad importante de pruebas diagnósticas de infección activa y entendemos que eso es anticiparnos, adelantarnos a lo que es el virus, ¿no? Y eso nos ha llevado a que afortunadamente tengamos unas cifras de positividad que hoy estemos alrededor de poco más del 3% en pruebas de positividad, siempre dentro de los márgenes que nos está marcando la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O que solamente en el día de ayer hayamos sido capaces de diagnosticar a más del 88% de las personas como asintomáticas. Y eso es de una extrema importancia, porque eso nos ayuda a que la mayoría de las personas puedan pasar la COVID en sus domicilios con síntomas, la mayoría leves, y que mantengamos una cifra de presiones hospitalarias muy adecuadas, ¿no? En concreto, en el día de hoy, las cifras de porcentaje de ocupación en camas hospitalarias está en el 2,52%, frente a un 7,94% de la media nacional, o en el ámbito de las unidades de cuidados intensivos estamos en un 7,54% frente a un 22,99% de la media del país. Bien, estas cifras son unas cifras que, insisto, que nos deben llenar de esperanza para seguir trabajando, ¿no? La otra forma de trabajar que hemos tenido a lo largo de este tiempo y que seguimos trabajando en esta línea es detectar precozmente los brotes que hay y, además de detectar precozmente los brotes que hay, ponerles solución. También he de decirles que, frente a otras épocas en las que hemos tenido más brotes abiertos, hoy tenemos activos un total de 116 brotes. Es verdad que en el histórico llevamos más de cerca de 850 brotes los que llevamos ya en el ámbito de la comunidad autónoma, y el que tengamos en este momento activos 116 brotes y cerrados 720 y tantos, casi 730 brotes, pues evidentemente son datos muy importantes, son datos que nos permiten ir seleccionando muy bien los brotes, aislando muy bien los brotes, detectando bien los contactos, rastreándolos bien y, en cualquier caso, actuando con el aislamiento
necesario. Otra de las circunstancias epidemiológicas que quiero destacar es que no todas las áreas, desafortunadamente, no todas las áreas de salud, no todas las 8 áreas de salud tienen un comportamiento o están teniendo un comportamiento similar. Cada una ha sido objeto de algún episodio epidemiológico que les ha hecho que en un determinado momento hayan tenido una determinada incidencia. Tenemos áreas cada vez más que están por debajo de los 150 casos por 100.000 habitantes en la incidencia a los 14 días, pero tenemos 3 áreas de salud que todavía están por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes a los 14 días. Esas áreas que todavía están por encima de los 150 casos son el área de salud de Llerena Zafra, por los brotes que se han declarado, sobre todo en la zona de Fuente de León, Segura de León y Bodonal de la Sierra, o el área de salud de Mérida, que solo con el brote detectado en Guareña y también con el incremento de casos que se han producido en la localidad de Almendralejo justifican un incremento en la incidencia, o en el área de salud de Plasencia con 151 casos por cada 100.000 habitantes, que viene justificado sobre todo con respecto al brote que se declaró en medicina interna, en la planta de medicina interna del Hospital Virgen del Puerto, y después de la cual, pues, una medida de flexibilización que habíamos adoptado, que eran las visitas, tuvimos que retroceder en la implantación de esa medida y restringir más las visitas a los pacientes de los hospitales, ¿no? Quiere esto decir que todavía tenemos 3 áreas que están en una situación complicada dentro de las 8 áreas, y nos hemos marcado como objetivo que lleguemos al día 9 de mayo, que saben ustedes que decae el estado de alarma, que lleguemos al 9 de mayo con las mejores cifras de incidencia posible. Es verdad que no se va a conseguir que todas las áreas de salud, ni siquiera la comunidad autónoma, ojalá podamos hacerlo y esté por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes cuando llegue ese 9 de mayo, pero les mentiría a la sociedad si le digo que esto podemos conseguirlo con facilidad, puesto que lo que se está viendo en el resto del país son comunidades autónomas que crecen lentamente, comunidades autónomas que decrecen lentamente, pero una cierta estabilidad en las incidencias que ya se ven muy afectadas también por el hecho de la vacunación. Por lo tanto, a la pregunta de ¿por qué mantienen ustedes el cierre perimetral de la comunidad autónoma? ¿Por qué mantienen ustedes el cierre perimetral de la comunidad autónoma hasta el día 9 de mayo? Es por 2 motivos fundamentales. El primer motivo, no queremos caer en la precipitación. Sabemos que de cara a poder abrir determinados ámbitos del sector económico necesitan una planificación y no podíamos tomar decisiones apresuradas. Yo creo que con una vez que tomamos la decisión apresurada no debíamos caer en una situación que se convirtiese en complicada para los hosteleros y para las hosteleras. Y en segundo lugar, por el tema de llegar en las mejores condiciones al día 9 de mayo, en las mejores condiciones desde el punto de vista de la salud. ¿Quiere decir esto que no hemos conseguido seguir dialogando con los sectores de cara a que podamos tener un escenario de estabilidad como nos habíamos planteado en los meses de mayo y junio? No. La idea es que, y mañana se solemnizará en reuniones que vamos a tener con los plenarios del Consejo Regional de Turismo y también con el Consejo Regional del Comercio, mañana solemnizaremos determinados acuerdos que nos van a permitir flexibilizar en base al semáforo COVID
que estamos en este momento estudiando por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y que finalmente, cuando se apruebe, con todas las incorporaciones que en este momento, con las recomendaciones de salud pública que nos encontramos haciendo, podrá presentarlo el presidente de la Junta de Extremadura como una de las cuestiones fundamentales dentro del hecho político más importante que va a venir en la próxima semana, que es el debate de política general, ¿no? Creo que ese trabajo tan técnico, tan minucioso, que se llama el semáforo COVID, debe darnos una hoja de ruta estable, debe permitirle a los sectores más castigados y que aportan tanto al PIB de nuestra comunidad autónoma una cierta flexibilidad para que vayamos transitando hacia un escenario de cierta normalidad y que esos sectores económicos vuelvan a tener pujanza como han tenido de aquí para atrás. Es cierto que hay una parte de la primavera que la hemos perdido y yo esto le tengo que pedir disculpas y se lo tengo que agradecer a los hosteleros y a las hosteleras. En nuestra comunidad autónoma, a diferencia de otras comunidades autónomas, la temporada alta es la temporada de primavera y en otras pues es la temporada de verano, pero sin duda ninguna viene una temporada muy importante en cuanto a eventos, viene una temporada muy importante en cuanto a festividades, viene una temporada muy importante en cuanto a lo que es el turismo más rural, que yo creo que algo podremos recuperar y con cierta garantía de seguridad. Y en ese trabajo es en el que nos hemos empeñado en continuar a lo largo de estos días para que el próximo miércoles en el Consejo de Gobierno podamos aprobar un semáforo COVID que dé estabilidad al sector durante los próximos meses. Eso es lo que reclaman los sectores. Lo que reclaman los sectores es estabilidad y poder trabajar. Y eso es lo que vamos a intentar responder desde el Gobierno de la Junta de Extremadura. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno del día de hoy ha adoptado decisiones importantes con respecto a determinados cierres perimetrales que había en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hemos hecho decaer los cierres perimetrales de las localidades de Madroñera, hemos hecho decaer el cierre perimetral de Malpartida de Cáceres, de Salvaleón, de Salvatierra de los Barros, de Guareña y de Arroyo de la Luz. El de Arroyo de la Luz ha habido que publicarlo en el Diario Oficial de Extremadura, el levantamiento del aislamiento perimetral, porque no vencía hasta el 5 de mayo. Pero la incidencia en Arroyo de la Luz, ya se lo avisé, cuando adoptamos estas medidas tenía muy buena pinta el comportamiento que estaba teniendo las cifras de incidencia a los 7 días y que probablemente en medio periodo de incubación les dije, cito en ese momento lo que dije, en medio periodo de incubación, que es una semana, probablemente pudiésemos levantar el cierre perimetral de Arroyo de la Luz. Pues, y así ha sido, ¿no? Al final, Arroyo de la Luz, la sociedad que vive, los vecinos y vecinas de Arroyo de la Luz, han sido capaces de ponerse como objetivo fundamental ese descenso de la incidencia y han logrado, sin duda ninguna, bajar esas cifras de incidencia. Por contra, hemos tenido que adoptar algunas medidas con respecto a localidades que presentan unas cifras de incidencia que ya nos venían preocupando y que se han constatado que son altas y que están, en cualquier caso, por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, hemos decretado el cierre perimetral de las localidades de Guadalupe, hemos decretado el cierre perimetral de la localidad de Oliva de Mérida y de la localidad de Segura de León. Zarza de Granadilla es una localidad que ya teníamos perimetrada, que el comportamiento que está teniendo en la incidencia es una tendencia a la baja. Ayer pude hablar con
con su alcalde y le trasladaba estas mismas palabras. Creo que lo están haciendo bien en Zarza de Granadilla, pero necesitan algunos días más para poder estabilizar las cifras de incidencia acumuladas con el cierre perimetral, ¿no? Por lo tanto, lo hemos llevado a una prórroga de medio periodo de incubación inicialmente, que nos va a permitir en cualquier caso que las cifras de incidencia en Zarza de Granadilla estén más controladas. Por lo tanto, por resumirle los pueblos que están perimetrados en la comunidad autónoma a día de hoy, si no me falla la memoria, serían Bodonal de la Sierra, Fuentes de León, Malpartida de Plasencia, Zarza de Granadilla, Guadalupe, Oliva de Mérida y Segura de León. Localidades que esperamos que vayan mejorando y que podamos eliminar los cierres perimetrales cuanto antes. Es importante destacar el hecho de la vacunación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Yo me siento muy orgulloso de la respuesta que están dando los extremeños y las extremeñas en el hecho de la vacunación. Me siento profundamente satisfecho, aunque la mayoría de los correos se reciban en forma de críticas, solicitando la vacunación de determinadas personas, porque eso habla de que la sociedad extremeña cree en la ciencia. Cree en la ciencia. Yo puedo pedir disculpas porque ayer no hubiese asientos en las colas de la alegría de la vacunación en Badajoz. Puedo pedir disculpas que hayamos hecho un llamamiento masivo, que hayan acudido mucha gente, más de la que esperábamos, y que hubiésemos tenido que tener otro modelo organizativo, probablemente. Insisto, pido disculpas por todo eso. Pero al mismo tiempo vivo una enorme alegría de ver esas colas de la felicidad, esas colas de la alegría, de llegar al momento de la vacunación, y que todo el tiempo de espera cuando se le hace la entrevista o cuando ustedes le hacen la entrevista después de haberse vacunado es como si se lo olvidase. Como si se lo olvidase. Porque han conseguido por lo que tanto han luchado. Por lo que tanto hemos luchado, por lo que tanto hemos invertido, por lo que tanto ha hecho la ciencia, de cara que tenemos menos de un 1% en el índice de rechazos de la vacuna, probablemente de los más bajos de España. Y eso, junto al ritmo de vacunación que lleva Extremadura, creo que nos va a situar en un escenario muy beneficioso para la sociedad extremeña y para poder ir flexibilizando las medidas. El hecho de que a día de hoy hayamos sido capaces de administrar 412.549 dosis de vacuna, el hecho de que hayamos sido capaces de vacunar a más de un 31% del total de personas que son susceptibles de vacuna en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura con al menos una dosis, o que hayamos sido capaces de vacunar, según los últimos informes del Ministerio, al 12,8% de nuestra población con 2 dosis de vacuna o con vacuna completa, por encima de la media de nuestro país, habla de dos cosas fundamentales. Uno, que nuestros profesionales lo están haciendo muy bien, insisto, con todas las dificultades logísticas que tiene esto, y que pido disculpas y me responsabilizo en primera persona. Y, en segundo lugar, gracias a la confianza que la sociedad extremeña ha puesto en la vacuna y en la ciencia que les acompaña. Y pido que siga siendo así, ¿no? Hemos sido capaces de vacunar a todas las residencias de mayores, hemos sido capaces de vacunar a todas las personas dependientes que estaban en sus domicilios. Nos quedan pocas personas que por su situación funcional no pueden acudir a su consultorio, pero no llegan a la decena de personas que se vacunarán con las dosis de Janssen, que son muchísimo más versátiles a la hora de poderlas manejar. Hemos vacunado prácticamente o íntegramente a la población
mayor de 80 años en Extremadura. Seremos capaces en esta semana, probablemente entre el viernes y el sábado, de finalizar la vacunación con primera dosis de la década de los 70 a los 79. Hemos sido capaces de vacunar a un 50, casi un 51% de la década de los 60 a los 69 años. Es decir, hemos sido capaces de llevar un ritmo de vacunación muy aceptable. Y la capacidad del Servicio Extremeño de Salud no se ha visto disminuida porque hayan llegado esta semana más dosis que la semana pasada. Al contrario, las dosis que han llegado hemos sido capaces de ponerlas y hemos sido capaces de proporcionar mayor cobertura vacunal. Nos han anunciado que para la semana siguiente van a llegar más dosis todavía de vacunas, con lo cual seremos capaces de vacunar a mayor población. Por eso les decía al principio de todo el proceso de vacunación, no se puede hacer una regla de 3 cuando salían esas calculadoras de cuándo me tocaba vacunarme. Si llevábamos un ritmo de 1000 vacunaciones día, yo me vacunaré en el año 2022 en función de la edad que tengo. Les decía, no sirve hacer ese pronóstico. Y no servía hacer ese pronóstico porque dependíamos de esto que está ocurriendo en este país. De lo que está ocurriendo en el mes de abril, de lo que va a ocurrir en el mes de mayo y de lo que va a ocurrir en el mes de junio. Y es que vamos a disponer de más dosis. Y eso significa que vamos a poder tener, sin duda ninguna, una mayor protección de la sociedad. Quiero hacer una reseña especial para el grupo de edad comprendido entre los 69 y 66 años. Lo digo porque hay muchas preguntas alrededor de esto. Y ustedes son un vehículo adecuado para trasladar esta información. Lo decía hace unos días en mis redes sociales, lo digo ahora, delante de todos aquellos que nos vean. En ningún momento nos hemos olvidado de ellos. Ocurrió lo que ocurrió con la vacuna de AstraZeneca. Se dijo en un primer momento que no podíamos vacunar a las personas al inicio de empezar con la vacuna de AstraZeneca, que no podíamos vacunar a los mayores de 55. Posteriormente, la Agencia Europea del Medicamento nos dijo que vacunásemos a partir de los 60 años y tuvimos que empezar con el grupo de población que consideraba la EMA que era más segura y la Comisión de Salud Pública, que era de los 60 a los 65 años, y hemos tenido que esperar el permiso de la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, y de la Comisión de Salud Pública para programar las vacunas en el grupo de edad de los 69 a los 66 años. Por eso les digo a esas personas que han nacido en esos años y que ahora tienen edades comprendidas entre los 69 y los 66, que jamás ni el Sistema Nacional de Salud ni la Junta de Extremadura los ha abandonado o se ha olvidado de ellos, jamás. Lo único que hemos hecho es buscar la mayor seguridad para vacunarlos. Y la mayor seguridad para vacunarlos, dice la estrategia, que se vacunarán cuando se termine de vacunar el grupo de 65 a 60. Y hay diferencias entre las diferentes áreas de salud, y estas diferencias entre las diferentes áreas de salud permiten, sin duda ninguna, que podamos estar cada vez más cerca de la vacunación de ese grupo de población. Termino diciendo, hoy se ha celebrado Consejo Interterritorial, o Pleno, mejor dicho, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Creo que se ha avanzado en algunos aspectos que creo que es necesario que destaquemos. Primero, el Ministerio ha anunciado más dosis de vacunas para el mes de mayo, para todas las semanas del mes de mayo. Prácticamente las 4 vacunas que tenemos autorizadas comercialmente, vamos a recibir dosis de todas ellas semanalmente. Eso es una gran noticia, porque pondremos a vacunar a un ritmo aproximado
de más de 50.000 dosis a la semana, y eso nos ayudará a terminar con los grupos de población que son más vulnerables. En segundo lugar, creo que hemos instado, o se ha instado por parte de la Comisión de Salud Pública en el día de ayer, a que la ponencia de vacunas haga una reflexión para la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a esas personas que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca. Empieza a haber evidencias científicas que tenemos que utilizar, que tenemos que aplicar para hacer una vacunación segura completa con la vacuna de AstraZeneca. Por lo tanto, en los próximos días esperemos que le podamos dar noticias ciertas a todas aquellas personas que se vacunaron con AstraZeneca. Y también en ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha hablado indudablemente de la puesta en marcha de lo que les decía al principio, del semáforo COVID. El semáforo COVID lo que pretende es, en primer lugar, saber qué riesgo tiene una determinada zona geográfica, que en nuestro caso suele ser la comunidad autónoma, el análisis que hace el Ministerio, también lo hace por provincia. Y, en segundo lugar, aplicarle una serie de aforos a las actividades, no solo en función del nivel de riesgo que tenga esa zona geográfica, sino en función del peligro que tenga la realización de esas actividades para contagiarse. Hay actividades que tienen más riesgo y actividades que tienen menos riesgo. En cualquier caso, estamos en nivel 1 de alerta, y yo creo que hay cuestiones que nos hemos comprometido con el sector del turismo y el sector de la hostelería y también con los alcaldes y alcaldesas, y es que vamos a ser capaces de establecer un escenario cierto para que los alcaldes y alcaldesas puedan programar los veranos de los pueblos, que son muy importantes, que generan movilidad, que generan atracción turística y que, por lo tanto, generan riqueza a nuestra sociedad y restablecen las relaciones sociales. Y en el sector del turismo y de la hostelería vamos a intentar llegar a ese objetivo que nos habíamos propuesto de la protección del sector del turismo. Si tenemos que hacer más pruebas, las haremos hasta que tengamos el carné verde digital. Y, en tercer lugar, un ámbito en el que habíamos trabajado poco, pero que viene una época de mucha actividad, es flexibilizar las condiciones de las celebraciones de las bodas, de las celebraciones de las comuniones y de las celebraciones de los bautizos, así como de las actividades congresuales, de las reuniones de trabajo y también de todos los actos de graduación que puedan tener los alumnos y las alumnas de la Universidad de Extremadura. Por lo tanto, yo creo que vamos en la buena dirección. Le pido a la sociedad extremeña que colabore con nosotros, que cuando llegue el día 9 de mayo ya no vamos a tener el aliento que nos controle en lo que hacemos de un estado de alarma, pero que al mismo tiempo es necesario decirle que no podemos estar permanentemente en un estado de alarma. Somos una sociedad madura, hemos dado muestra de que somos una sociedad con criterios para protegernos, por lo menos en Extremadura así lo siento como responsable político, y creo que este es el mensaje que debe calar, un mensaje de responsabilidad y un mensaje de seguir colaborando en adelantarnos al virus con cribados, en seguir las recomendaciones de restricciones y, en tercer lugar, de creer en el hecho de que podemos combatir el virus a través de la vacunación. Y creo que esos son los mensajes más importantes que debemos darle a la sociedad hoy. Quedo a disposición de las preguntas que tengan.
Buenas tardes a todos. Una vez finalizada la intervención, turno de pregunta para los compañeros que están conectados de manera telemática. Pablo Caro, de la agencia EFE. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí, Pablo. Sí. Quería preguntarle al consejero. Entonces, definitivamente no va a haber ninguna flexibilización antes del 9 de mayo de cara a la hostelería, la restauración, turismo. Es que ha hablado de que se va a reunir el Consejo Regional. No sé si ahí cabe una posibilidad de que se flexibilice o sería No, todo después del 9 de ahí mayo. en el Consejo Regional y en las reuniones que estamos teniendo, lo que estamos viendo es cómo programar los meses de mayo y junio con ese sector para que tengan una certeza. No va a haber Consejo de Gobierno, previsiblemente, y ojalá no lo tenga que haber, de manera extraordinaria. Después del Consejo de Gobierno de la semana que viene, nuestra idea es aglutinar en un solo acuerdo de Consejo de Gobierno toda la normativa que hemos ido quedando dispersa a lo largo del afrontamiento de la pandemia durante este segundo estado de alarma, para que la gente solo tenga que consultar un acuerdo de Consejo de Gobierno, no tenga diferentes normas, ordenar la ordenación, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, en principio, descarto que vayamos a tomar ninguna decisión con aspectos que van a decaer el día 9 de mayo. El día 9 de mayo, pues toque de queda no puede haber, porque desapareciendo el estado de alarma no puede haber toque de queda. Todo esto lo hablo en general en la región, ¿eh? Otra cosa distinta es que por las circunstancias epidemiológicas, argumentado y con ratificación judicial, tengamos que hacer o tengamos que adoptar alguna medida extraordinaria. Pero digo, amparado en el estado de alarma, toque de queda generalizado no lo podemos tener. Cierres perimetrales generalizados no los podemos tener. ¿Podemos tener cierres perimetrales? Sí. Si lo justifican las condiciones epidemiológicas, sí. Porque lo permite la legislación sectorial, en concreto la Ley Orgánica de Salud Pública del año 2011, y lo permiten diferentes sentencias que ha habido del Tribunal Supremo a través de las órdenes comunicadas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero eso no quiere decir que automáticamente podamos seguir con el toque de queda para todo el mundo. No podremos hacer confinamientos de todo el mundo y, desde luego, lo que no podremos hacer es cierres perimetrales como tenemos ahora mismo en las comunidades autónomas. Eso es lo que decae con el estado de alarma. El resto de las posibilidades de cierres perimetrales concretos, de horarios de establecimientos, de cierre de actividades que no sean esenciales, todo eso está permitido sin el estado de alarma. Algunos de ellos que afectan a derechos fundamentales de la persona hay que ratificarlos judicialmente, pero esto ya lo hemos hecho antes. Ha habido una época donde no estábamos cubiertos por el estado de alarma, que había sido el verano, que hemos tenido que tener ratificaciones judiciales. Por lo tanto, yo creo que descartaría que pudiésemos tomar alguna medida de flexibilización en esta semana ya. ¿Alguna cuestión más? Juan Soriano, del diario Hoy. Sí, buenas. Yo quería saber si este fin de semana se levanta el estado de emergencia en Portugal, si se levantará la frontera y bueno, cuál es su opinión. Pues no lo sé si finalmente depende de Sanidad Exterior. No hemos sido informados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Nos lo comunicarán y ahí no podemos, quiero decir, no podemos hacer nada. Estamos en la misma situación que Cataluña o que el País Vasco con Francia. Si quieren venir de Portugal, pueden venir de Portugal. Nosotros salir de la comunidad autónoma por el cierre perimetral no podemos, pero si quieren venir de otros países, de otro país, en este caso, pues evidentemente no podemos impedirlo. En cualquier caso, si las cifras de incidencia han bajado en el país vecino, pues bienvenidos sean. Quiero decir que yo no tengo ninguna dificultad en
en atender a mis vecinos portugueses, ¿no? Creo que ganamos mucho en el intercambio cultural y ganamos mucho en el intercambio comercial y ganamos mucho en las relaciones sociales, con lo cual, pues si han sido capaces de bajar la incidencia y creen que debemos abrir la raya, pues nada, estaremos encantados de poder recibirlos y de poder seguir con nuestro intercambio en la zona, sobre todo en la zona de la raya, ¿no? Ana Lara, de Canal Extremadura. Sí, buenas tardes. Un poco relacionado con lo que estaba hablando, aunque no se puede impedir la visita de los vecinos portugueses, no sé si le preocupa la desescalada del país luso, más ahora que se han detectado 6 casos de variante india en Portugal. ¿De variante? India. Bueno, no, creo que... Vamos a ver. Tenemos que estar preparados para Tenemos que estar preparados para los viajes. Tenemos que estar preparados para los viajes. Uno no se da cuenta de lo que viaja la gente hasta que no hay una pandemia o hasta que no hay una crisis sanitaria. De esto me di cuenta yo cuando era gerente del área de salud de Badajoz hace ya bastantes años y fue con un primo hermano de este coronavirus que tenemos ahora. Y no se pueden hacer una idea la cantidad de gente que viajaba a China, que yo no me podía imaginar desde Extremadura que viajase tanta gente a China. Con lo cual nos tenemos que acostumbrar a eso. Lo que tenemos es que tener los mecanismos necesarios para detectar esas variantes. De la variante india es que tenemos muy poca información todavía científica. Desafortunadamente la India no tiene nuestro sistema sanitario y eso impide que tengamos conocimiento de primero, si es más transmisible o no, y segundo, si es más agresiva o no, y cómo le afecta a la inmunidad. Por lo tanto, tenemos técnicas de PCR en este momento que nos detectan determinadas mutaciones y que nos identifican determinadas variantes. Es lo que hemos hecho con el brote para que no se ofenda nadie, 345, el de los esquiladores. Y evidentemente, pues hemos detectado una variante que de lo que se trataba es de aislarla para que no se propagase, ¿no? Con lo cual, pues nos tendremos que acostumbrar y nos tendremos que acostumbrar a las mutaciones. Y es probable que en el futuro el intercambio de personas nos lleve a que haya más mutaciones y que a lo mejor tengamos que tener un comportamiento en el calendario de vacunación, pues anual, como es el caso de la gripe. Es que no lo sabemos. Pero yo creo que tenemos que estar preparados para esas circunstancias. No podemos estar siempre en una burbuja. Tampoco es posible decirle a la sociedad que tiene riesgo cero, porque el riesgo cero no existe. No existe para casi nada en la vida, pero para las infecciones víricas menos. Con lo cual, pues estar preparados, que lo estamos, para detectar esa variante, si aparece secuenciarla y si aparece aislarla cuanto antes. Tenemos unos buenos sistemas de rastreo en Extremadura, afortunadamente. Tenemos unos laboratorios de microbiología punteros en el territorio nacional. Tenemos excelentes profesionales. Tenemos excelentes profesionales también de la salud pública, con lo cual no me da miedo y lo que quiero es estar preparado para detectar esos casos si vienen. Y lamentar muchísimo que haya países y cuando se ven esas imágenes en televisión, lamentarlo muchísimo y convencerme en que es necesario que las empresas tengan, que la industria farmacéutica tenga una responsabilidad social corporativa con mayúsculas, que permitan que le lleguen vacunas a otros países que no tienen la capacidad adquisitiva ni la capacidad económica que tenemos nosotros. Y sobre todo, ahora que se cuestionan tanto, que estamos en la época de los blancos y los negros sin escala de grises, darle muchísima importancia a la cooperación internacional al desarrollo.
Sergio Parra, de Canal Extremadura. Hola, consejera, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos en directo, como siempre le digo, en la tele pública, en Canal Extremadura, emitiendo esta rueda de prensa. Varias cuestiones. En primer lugar, los hosteleros entienden o pueden entender, no sé qué conversaciones tienen con ellos cuando se analiza el dato de incidencia y Extremadura no tenía cierre perimetral, por ejemplo, en diciembre, a inicios de diciembre, con una incidencia por encima de 200 casos y ahora con 100 puntos menos, debo mantenerse cerrada con ciertas medidas algo más restrictivas de lo que había entonces. ¿Cómo se valora eso en una reunión? ¿Cómo se analiza esa situación, esa cifra, por ejemplo? Quería hacerle también una cuestión acerca de la vacunación para personas que no tienen seguridad, sanidad pública, es decir, que asisten a mutua, que tienen sanidad privada, perdón. ¿Ellos pueden tener algún justificante de que han sido vacunados? Se lo digo porque hay mucha gente que acude, que pertenecen a mutuas y demás, les apuntan en una lista, en un registro, pero ellos no tienen ningún justificante, ninguna acreditación que demuestre que tienen puesta esa vacuna. No sé qué mecanismo. Es una pregunta que incluso nos llega al programa de algunos espectadores, por eso se la quiero lanzar en la rueda de prensa. ¿Qué mecanismo tiene esa persona para solicitar una justificación de que ha sido vacunado con según qué tipo de vacuna? Y una más sobre el semáforo COVID. Ha dejado claro que la semana que viene lo presentará el presidente en la Asamblea, pero ¿tiene relación con los niveles que tenemos ahora mismo, con los 5 niveles de riesgo? ¿Guarda alguna relación con lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Medidas similares de flexibilización en torno a foros, a reuniones? ¿Hay una relación con lo que se está haciendo ahora mismo con esos 5 escenarios y ese semáforo que va a implementar Extremadura? Gracias, consejero, como siempre. Muy bien, Sergio. Lo primero es que el otro día me perdí que estabas esperando en el programa con una tarta y no te felicité el cumpleaños. Así que mi más sincera felicitación de cumpleaños, aunque sea con una semanilla de retraso. Gracias, consejero. Con respecto a los hosteleros, las reuniones que yo he tenido con los hosteleros, primero, son una gente magnífica. Son una gente que sorprende, que después de lo que llevan pasado, cuando le explicas los datos epidemiológicos, cuando le explicas los datos de por qué toman las decisiones, yo no voy a decir que se sientan con una alegría manifiesta en el cuerpo, porque no lo pueden tener porque están arriesgando su patrimonio. Pero yo, sinceramente, he descubierto un sector comprometido con la salud de los ciudadanos. He descubierto a un sector implicado en la salud de los ciudadanos. Y he descubierto un sector que incluso son capaces de aportar, en esas circunstancias tan malas que están viviendo, de aportar elementos de seguridad, de poner, si tienen que poner más dinero para ganar en seguridad y poder obtener medidas de flexibilización, ¿no? Con lo cual yo, a su pregunta, pues decirle que a mí el sector de la hostelería, el sector del turismo, el sector del comercio, sinceramente en este tiempo me ha conquistado. Me ha conquistado. Es decir, ha sido capaz de entender todas mis intervenciones. Claro que duelen, claro que duelen. Y a mí también me duelen cuando tomo las medidas. Yo no me levanto por las mañanas a ver qué cifra epidemiológica se me ocurre para intentar fastidiar a un determinado sector. Ojalá no tuviésemos que hacer ni tomar ninguna decisión al respecto, pero yo creo que el nivel de interlocución que hemos conseguido en este tiempo y que yo se lo agradezco tantísimo a estos sectores, han sido un sector que, a pesar de que lo está pasando mal, a pesar de que saben que ellos no son el foco principal de contagio, han sido capaces de comprometerse
a que hoy tengamos unas cifras de incidencia como la que tenemos. Cuando se les explica que las decisiones del cierre perimetral o que las medidas que se toman en este momento es para proteger el hecho de la vacunación, lo entienden todavía más. Y están en su derecho, lógicamente, de reclamarnos una y mil veces, como les he escuchado, que subamos el toque de queda de las 11 a las 12. Y están en su derecho de decirnos que subamos las mesas de 4 a 6. Y están en su derecho que abramos los locales de ocio nocturno. Y están en su derecho que abramos el cierre perimetral cuanto antes porque asfixiamos al sector del turismo en una temporada alta. Pero yo creo que la clave en todo esto está en empatizar con la gente. En empatizar con la gente. En ser capaces de ponerse en el zapato del otro. Y creo que desde la Administración, desde la Junta de Extremadura, estamos siendo capaces de ponernos en los zapatos de los hosteleros y de las hosteleras, y desde el sector de la hostelería, desde el sector del turismo, desde el sector del comercio, están siendo capaces de ponerse en nuestros zapatos, en nuestro pellejo, en nuestra piel, en nuestra toma de decisiones. Y eso requiere de mucha inversión en hablar. Y sobre todo requiere de mucha inversión en escuchar. Y no calificar determinadas decisiones o calificar determinados comportamientos o calificar determinadas reivindicaciones. Hay que invertir más tiempo en escuchar y en hablar, más tiempo en empatizar y más tiempo en agradecer. Estamos en unos momentos de agradecimientos de lo que hemos hecho los unos por los otros. Con respecto a la sanidad privada, desconozco si hay alguna persona que no ha recibido el certificado y si esto es mayoritario. No hacemos ninguna discriminación en salud pública entre la sanidad pública y la sanidad privada, con lo cual su certificado lo tienen que tener. Su certificado lo tienen que tener. Se les asigna un código SNS provisional, evidentemente, pero yo creo que se le da a todo. Hombre, no estoy hasta en el último caso de la última vacunación que se ha hecho en el último pueblo de la última comunidad de vecinos, pero desde luego yo creo que todo el mundo, si no sale, se le manda un certificado con la vacuna que se le ha puesto, el nombre comercial que tiene, incluso diría que el lote que se le ha puesto para la trazabilidad de la vacuna. Con lo cual no hay nada distinto con respecto entre la sanidad pública y la sanidad privada. Y luego, con respecto a lo que pregunta del semáforo COVID-19, que si sigue la línea de congruencia en la toma de decisiones, claro. Es que la línea de congruencia en la toma de decisiones son decisiones epidemiológicas, son decisiones técnicas, son decisiones de salud pública, son decisiones sobre medidas no farmacológicas. Por cierto, las medidas no farmacológicas eran las únicas que teníamos hasta ahora. Ahora tenemos medidas farmacológicas también, que son las vacunas, y afortunadamente pronto tendremos también tratamientos para la enfermedad propiamente dicha, cuando se padece, no solo la vacuna para la enfermedad, para prevenir la enfermedad. Con lo cual, ese semáforo irá virando, pero claro que tiene que ver con los niveles de alerta. Claro que tiene que verlo. Tiene que verlo todo. Ahora, también tiene que ver con la variante que ahora es mayoritaria en nuestro país. Es que el primer semáforo COVID se hace con la variante de Wuhan, que tenía un índice de contagiosidad que era el que era. Y este semáforo está hecho pensando en que ahora quien se contagia en España es más seguro que se contagie por la variante británica que por la variante de Wuhan. Y eso tiene unas connotaciones.
Y, por lo tanto, como tiene unas connotaciones, tiene unas recomendaciones no farmacológicas. Y pesan más los interiores que pesaban en la variante de Wuhan, en la toma de decisiones. Pero, salvo esos criterios de variaciones, el semáforo sigue una línea de coherencia excelente en todo este tiempo. Y, además, el semáforo, sobre todo, le ofrece a la gente una hoja de ruta. Es decir, ¿qué objetivo me tengo que poner yo? Ahora que se llevan mucho los relojes de actividad. Ahora que se llevan mucho los relojes de actividad. Cuando te sale el muñequito en el reloj de la actividad y te propone un objetivo y ese objetivo lo tienes que alcanzar, eso es lo que intenta hacer el semáforo COVID. El semáforo COVID te da unas recomendaciones y al mismo tiempo te pone un reto. Tenemos una pregunta de Rocío Sánchez del periódico Extremadura que nos la hace llegar por WhatsApp, que dice que ¿cuándo se van a vacunar los pacientes con enfermedades pulmonares como fibrosis quística? Cuando le toque por la edad. La Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España y la ponencia de vacunas no ha considerado esa enfermedad como un factor de riesgo en la infección por COVID, de riesgo grave como pueden ser los pacientes trasplantados, y ha decidido recomendarnos que a esas personas que padecen esas enfermedades crónicas los vacunemos en función de la edad, y así lo haremos. Vacunar en función de la edad lo que ha demostrado es lo que veníamos diciendo en Extremadura hace mucho tiempo y exigiéndole al Ministerio de Sanidad hace mucho tiempo. La vacunación por edad es más rápida que la vacunación por grupos, muchísimo más rápida. Por lo tanto, si queremos conseguir unos niveles de cobertura mayores, vayamos a los tramos de edad de forma prioritaria, más que a grupos de enfermedades que sin duda ninguna pueden estar relacionados o pueden verse afectados, pero que si conseguimos vacunar a una gran parte de la población por criterios de edad, tendremos un escenario de prevención muy importante, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas.